Y hoy entró en vigencia la ley anticorrupción. Esta podría generar un impacto en economía si se cumple. La periodista Iliana Leiva nos explica. La corrupción impacta directamente la economía de los países, por lo que combatirla es fundamental, ya que deteriora las finanzas públicas. En El Salvador ya entró en vigencia la ley anticorrupción, normativa con la que serán investigados y sancionados 13 tipos de delitos que cometan funcionarios y empleados públicos, incluyendo el enriquecimiento ilícito. En ese momento encontramos que el impacto era casi 0.7 del PIB. A mayor corrupción, menos crecimiento económico. Y generaba más pobreza, más desigualdad. Para este año, organismos internacionales han señalado que El Salvador tendrá el crecimiento económico más bajo de Centroamérica, por lo que a juicio de economistas es necesario que se implementen políticas públicas que dinamicen la economía nacional. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional ha recomendado al país impulsar nuevos impuestos, pero según el presidente de Colproce, se debe considerar cuáles son los más factibles. Él propone el IVA, pero también propone el impuesto sobre la renta del capital, que eso es interesante. Yo voy a exponer otro camino, y es un impuesto a los ultra ricos del Salvador, a esas 110 personas que poseen una riqueza de más de 9.7 mil millones de dólares. Por otra parte, dijo que es contradictorio que la Asamblea Legislativa apruebe una ley para exonerar del pago de impuestos a empresarios que realicen inversiones de 2.000 millones de dólares o más. No podemos, en una economía como la nuestra, darnos el lujo de aprobar una ley a que se les dé exención para tantas inversiones y no se le exija nada. Eso va hacia el fracaso. Estas declaraciones fueron brindadas durante la inauguración de la Semana del Profesional en Ciencias Económicas 2025, realizada por Colproce. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hecho. Y el comercio electrónico en el país proyecta un crecimiento exponencial. Adquirir bienes y servicios a través de plataformas digitales se ha convertido en una práctica cada vez más común en El Salvador, impulsada por la acelerada digitalización y la facilidad que ofrecen esos canales para concretar compras de forma más rápida. Según datos del portal global de estadísticas económicas Estatista, el comercio electrónico en el país proyecta un crecimiento anual entre el 8 y el 10% hasta 2029. El economista Carlos Acevedo señala que todos los procesos productivos están atravesando una fase de digitalización, lo que consolida la transición hacia una economía digital. La idea obviamente es facilitar las transacciones, porque si no, no tiene sentido. Digamos, el comercio electrónico, la gran ventaja es que, bueno, uno se mete a su computadora, baja una aplicación del celular y lo realiza. Pese a sus beneficios, aún existe un segmento de la población que desconfía de estas plataformas, ya sea por malas experiencias previas o por temor a ser estafado. Que no, por lo inseguro que es comprar ahí. Entonces, no he hecho ninguna compra en línea. Hay que ser precavido en todo porque las estafas han estado a la orden del día. A veces aparecen como participantes anónimos, cosas así. Ahí sí, yo recomiendo de que no. Porque a mí me pasó, tuve una mala experiencia, hice la transferencia y no me dieron el pedido. Para el especialista es clave implementar marcos regulatorios que protejan al consumidor y garanticen operaciones seguras. Hay mucha gente que se aprovecha y comete actos de fraude, ciberataques a los datos de las personas, de las tarjetas de crédito, etcétera. Pero los estándares regulatorios en esa materia están muy desarrollados a nivel internacional. Entonces no hay que inventar el agua tibia, o sea, es cuestión de aplicar los estándares y las buenas prácticas que ya ocurren a nivel internacional. De acuerdo con las proyecciones de Estatista, el comercio electrónico en El Salvador podría alcanzar un valor de $1.250 millones al cierre de 2025, consolidándose como uno de los sectores con mayor dinamismo económico en los próximos años. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Kelly Ábrego.
El conductor de una rasca falleció luego que perdiera el control y se accidentara en el kilómetro 40 sobre la carretera panamericana a la altura de San Rafael Cedros, esto en el departamento de Cuscatlán. Posteriormente al percance, el transporte de carga se incendió. Y un motorista de la ruta 110, identificado como Edward Emar Arias Rodríguez, fue detenido acusado de atropellar a una motociclista sobre el Boulevard del Ejército, esto a la altura en Ilopango. La conductora fue trasladada hasta un centro asistencial con diferentes lesiones. Arias Rodríguez será procesado por conducción peligrosa y lesiones culposas. Ahora vamos a hablar de temas judiciales y es que el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador reprogramó la vista pública contra 5 personas acusadas de fraude electoral. Entre ellos se encuentra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason. La vista pública contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, acusado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas, fue reprogramado para el miércoles 13 de agosto, debido a que la Fiscalía solicitó un enlace virtual con un testigo que está fuera del país y por los preparativos solicitaron aplazar el inicio de la audiencia. Junto a Mason también son procesadas otras 4 personas, entre ellos el exdiputado del FMLN, Benito Lara, quien mantiene medidas alternas a la detención. También el exministro de Gobernación, Arístides Valencia, declarado rebelde y con orden de captura vigente, además de Wilson Alvarado y Paolo Luers, señalados de haber negociado con pandillas en 2014. De hecho, Paolo Luers publicó un escrito donde aseguró que no existen pruebas que sostengan las acusaciones en su contra y que la única evidencia corresponde a declaraciones de 2 testigos criteriados, al parecer pandilleros, que de acuerdo con Luers habrían negociado con la Fiscalía su colaboración en casos como el de los mediadores de la tregua y su proceso en particular. También confirmó que no se presentará ni será representado por un defensor en los tribunales, a pesar de que ya fue declarado en rebeldía por los juzgados. Tanto Ernesto Mason como Benito Lara, Wilson Alvarado y Paolo Luers son acusados por presuntamente negociar con pandillas la compra de votos que beneficiaran la candidatura de Norman Quijano en las elecciones presidenciales de 2014 y la elección de Ernesto Mason como alcalde de San Salvador en 2015. A cambio, habrían entregado fuertes cantidades de dinero a los grupos criminales y les prometieron beneficios si ganaban los comicios en esos años. Este es un reporte de Fernando Morales. Y cambiamos el orden de información hablando de noticias lamentables, y es que una mujer sufrió heridas en el cuello y en el rostro, además de la pérdida de una de sus orejas, tras ser atacada por su pareja con un machete. El incidente tuvo lugar en la colonia Monterreal, esto en el distrito de Mexicano. Según relató la víctima, el agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento del ataque. Vecinos alertaron a las autoridades, pero el responsable logró huir del lugar. Joven lesionada, ella regresó a su casa de habitación luego de sus labores y de manera repentina llegó el esposo en estado de ebriedad, lo cual produjo una discusión, la cual derivó en una riña, por lo cual el esposo tomó un machete y comenzó a lesionarla. Según agregó la lesionada, ella comenzó a gritar pidiendo auxilio, por lo cual los vecinos llegaron de manera inmediata, ocasionando o evitando que este agresor le causara la muerte. Y vamos siempre en relación a este tema y a conocer las estadísticas, y es que durante el primer semestre del año 13 mujeres fueron asesinadas, según datos del Observatorio de Violencia de Hormuza, quienes señalan que el 46% de las víctimas fueron atacadas por su compañero de vida o expareja. 4 de los feminicidios ocurrieron en el departamento de San Salvador, 2 en San Miguel, 1 en La Paz y 2 en Santa Ana, 1 en La Libertad, 2 en La Unión y 1 en Cuscatlán. El 34.4% de las mujeres fueron atacadas con arma blanca, una misma cantidad con arma de fuego, el 7.6% con llave cruz y una piedra.
Y en las últimas horas, las autoridades destruyeron 430 kilos de droga, valorados en $10 millones. Estas sustancias ilícitas fueron incautadas a 2 salvadoreños capturados a una milla náutica al sur de la playa El Espino, esto en Cucuarán, el pasado 23 de julio de este año. Los detenidos son Abraham Oregón Hernández y Miguel Ángel Marín. Más información, y es que la alcaldía de San Salvador Centro logró resolver una de las problemáticas de los habitantes de la colonia Montserrat, pero ahora ellos tienen nuevas solicitudes. Tras una denuncia ciudadana en la colonia Montserrat de San Salvador, la municipalidad resolvió una problemática de promontorio de basura en la avenida Iberia, situación que afectaba a los habitantes del lugar. La comunidad aún enfrenta otras problemáticas, como la formación de una cárcava en la calle principal. Si se agranda más, llega a la casa de la señora, y si también acá, pues nos va a afectar bastante. Entonces, que si nos pueden ayudar, porque también bastantes carros se arruinan ahí, en esa parte. Pues nosotros le pedimos ahí, no sé a qué institución es la corresponsable de eso, para que nos pueda ayudar en cerrar esos hoyos, pues. La formación ocurrió al menos hace un mes. Como prevención han colocado trozos de madera y una cinta para advertir de la problemática a los automovilistas. No se le había tomado importancia hasta esta semana que pasó, fue que le pusieron la cinta esa. Y que la pasada de la ruta 10 es la que ha molestado aquí también, porque hay muchos vehículos. Entonces eso sí, al final podría terminar dañando. Claro, y las cajas de nosotros. Porque esa es una cárcava que dicen, yo no la he visto porque no me acerco por ahí, que usted mete una varilla y se va al fondo. Por la profundidad de la cárcava, temen el hundimiento de la calzada, además que sus viviendas se vean afectadas. Este es un informe de Moisés Bonilla. Junto a Mastercard, protegemos la vida de los manglares desde la raíz. Banco Agrícola presentó. Y seguimos con más información, y es que se espera que en el país, antes que finalice este año, poder obtener un ingreso de más de $3.000 millones. Esto en materia de turismo. Con la visita de 4 millones de visitantes extranjeros a El Salvador, se tiene previsto cerrar el 2025. El sector turismo representó durante el año pasado el 10% del Producto Interno Bruto y generó más de 300.000 empleos entre directos e indirectos. Según el comportamiento que estamos viendo en todos estos meses, eso va a equivaler a alrededor de más de $3.000 millones en ingreso de divisas, manteniendo precisamente al turismo como uno de los principales sectores económicos que no solo aporta al Producto Interno Bruto, sino que genera empleos directos e indirectos. Entre las apuestas es potenciar aún más la zona oriental del país. En San Miguel, La Unión, Morazán y Usulután se tiene un ingreso del 30% de los turistas, mientras que en San Salvador y La Libertad la cifra supera el 47%. Nosotros estamos apostándole a través de una operación de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo de 106 millones, en donde estamos colocando torres de guardavidas, malecones ecológicos, corredores urbanos, miradores turísticos, pero sobre todo estamos fortaleciendo el talento humano, que es una de las cosas que más nos están pidiendo. Lo que necesitamos en el oriente del país son más hoteles, más restaurantes, también más transporte turístico, más sitios recreativos, más cosas que hacer. También se está capacitando al personal en un segundo o tercer idioma a través de un préstamo del BID. A la fecha ya son más de 1,000 personas. El inglés es el que tiene la mayor demanda, seguido de francés, portugués e italiano. Según el último censo que hizo precisamente el BCR en conjunto con el Fondo de Población y el Banco Interamericano de Desarrollo, somos aproximadamente 6 millones de habitantes, de los cuales 400.000 hablan un segundo idioma, y estos concentrados sobre todo en La Libertad y San Salvador, y esto coincide con nuestros estudios en donde precisamente los que tienen más personal con segundo idioma es en San Salvador y La Libertad, y el gran reto es tenerlos en todos los departamentos del país. Durante las vacaciones de agosto, El Salvador recibió alrededor de $60 millones en divisas, con la visita de más de 91,000 extranjeros. Este es un informe de Marcela Rivera.
Gracias por seguir en sintonía de Noticiero Hechos, emisión estelar. Continuamos con más información, ahora actualizando sobre el tema de la sequía que ha enfrentado en los últimos días el oriente del país, y el que el Ministerio del Medio Ambiente reveló que ha finalizado el segundo periodo de sequía meteorológica, que inició el 30 de julio y que ha dejado hasta 12 días sin lluvias. Aunque las precipitaciones siguen siendo bajas en el suroriente, se prevé otro periodo seco en los próximos días. El paso de una onda tropical va a favorecer a más lluvias frecuentes y mejor distribución en todo el país. Y ahora el ministro de Salud brindó detalles sobre el caso de una menor que ha sido infectada por Tarsola, así como también la situación actual de las enfermedades respiratorias y el dengue. El caso de la miasis en general está presente en todos los países y en todas las regiones. Este tipo de infestación provocada por larvas de mosca puede ser frecuente al tener heridas, raspones u otro tipo de lesiones, de acuerdo con el ministro de Salud Francisco Alaví. Una de las afectaciones es el tórsalo, como en el caso de una niña que fue atendida en el Hospital Nacional Especializado de Niños, Benjamin Bloom, que a diferencia del gusano barrenador, el daño es menor. El tórsalo no tiene esa capacidad de generar destrucción de los tejidos sanos, sino que se aloja ahí, no genera destrucción. Definitivamente hay que dar una solución, pero a una en la que tenemos que ponerle mucha atención es a la relacionada por gusano barrenador, porque no solo es un gusano, sino que son múltiples gusanos los que existen, y sobre todo que estos van avanzando y destruyendo tejidos con cada minuto que pasa. En cuanto a las arbovirosis como el dengue, advierte de un posible incremento debido a la época de lluvia. El nivel de complicación de la enfermedad es de un 2%. Alaví también se refirió a la vacuna. Sostiene que no existe una que ayude a prevenir los 4 serotipos y que solo hay un fármaco que se puede aplicar a menores entre los 4 y 5 años. Incluso hay evidencia que ha demostrado que alguna de estas vacunas aplicadas en los menores pudiera tener repercusiones más severas posteriormente con el sufrir algún otro de los serotipos que no estaba cubierta en esta vacuna. Entonces, la evidencia científica no es tan sólida actualmente contra los productos que se tienen de vacunas contra el dengue. Respecto a las enfermedades respiratorias, se mantiene en zona de seguridad. Los adultos arriba de 60 años y menores a 5 años continúan siendo los grupos más vulnerables. Los casos de estas enfermedades también pueden tener una tendencia al alza. Este es un informe de Marcela Rivera. Y la Dirección de Obras Municipales recibió una nueva certificación a nivel internacional. Luego de auditorías realizadas a la Dirección de Obras Municipales para conocer la preparación, planificación, implementación y cumplimiento de requisitos, se convirtió en la primera institución del sector construcción en el país de obtener la certificación internacional de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001-2018. Reducción de accidentes y enfermedades laborales. Mayor eficiencia operativa, cumplimiento de las regulaciones legales de nuestro país como internacionalmente, mejoran la reputación de nuestra institución como también las empresas que son nuestros asocios. Sistemas que ayudan a prevenir todos estos riesgos que pueden existir en la práctica. Se trabaja en altura, se trabaja con maquinaria pesada, se trabaja muchas veces con condiciones cambiantes en el entorno de un proyecto. Tras procedimientos para obtener la certificación, la ADUM modificó sus procesos para prevenir y atender emergencias laborales. Como la instalación de alertas tempranas de prevención para cuando tenemos posiblemente un conato, un incendio, que nos detectan con anticipación. Así también alarmas para responder en caso de una emergencia. Disponemos de un plan de emergencia aprobado por el Cuerpo de Bomberos. Contamos con brigadistas para emergencias y para atender el personal de nuestro edificio como también en los proyectos. Esta se convierte en la tercera certificación internacional que recibe DOM. Anteriormente obtuvo la certificación ISO 37001-2016, que establece una política de cero tolerancia al soborno mediante acciones de prevención, detención y respuesta. También cuenta con la certificación ISO 9001-2015, cuyo propósito es asegurar el cumplimiento de los requisitos en las obras y obtención de los resultados esperados. Un informe de Carla Araniva. Y terminaron las obras de reconstrucción de una cárcava que se encontraban en las instalaciones de la Red Salvadoreña de Medios. Conozca cómo quedaron las nuevas instalaciones.
Este 11 de agosto ha sido un día de alegría para la Red Salvadoreña de Medios. Hace 5 años, en agosto de 2020, una cárcava destruyó por completo el parqueo de nuestras instalaciones. Fue un momento difícil, lleno de incertidumbre, donde lo que antes era un espacio seguro se convirtió en un terreno inestable. Esta inauguración no es solo el cierre de una etapa difícil, es también el comienzo de una nueva etapa de crecimiento y proyección para la Red Salvadoreña de Medios. Que este edificio sea testigo de muchos años más de servicio, información y entretenimiento para todo El Salvador. Durante años, este lugar permaneció como un recordatorio de aquel desastre. Sin embargo, la voluntad de salir adelante nunca nos abandonó. Hoy, después de un arduo trabajo de reconstrucción, vemos nuevamente este espacio lleno de vida, listo para recibir a colaboradores, invitados y amigos. En primer lugar, a bendecirles a todos ustedes como familia. Y para marcar ese nuevo comienzo, realizamos la bendición del parqueo, entregándolo simbólicamente a Dios, agradeciendo por la oportunidad de levantarnos y seguir adelante. El Señor los guíe para que hagan paz en sus caminos y lleguen a la vida eterna. El Señor esté con todos ustedes. Este nuevo parqueo no solo representa una mejora en infraestructura, es símbolo de nuestra resiliencia, de que aún en medio de las pruebas más duras, siempre podemos levantarnos y construir algo mejor.